La pulsera con perlas más fácil de hacer. Esa es la idea que te traigo el día de hoy. Recuerda que para quitar las letras que aparecen durante todo el video, haces clic en la opción de las dos Cs o subtítulos de la misma pantalla del video y así de fácil lo puedes quitar. Mi nombre es Ana, te doy la bienvenida. Recuerda suscribirte al canal, activar notificaciones, darle me gusta a este video, comentar y compartir. No siendo más, vamos a empezar. Para este diseño voy a utilizar hilo chino de 0.8 milímetros, una hebra de 45 centímetros. La doblo por la mitad, quemo y adelgazo cada una de las puntas. Para hacerlo tomo mi encendedor, quemo la punta durante algunos segundos y con mis dedos girando hacia la parte de arriba, adelgazo la punta. Corto aquellas puntas que me quedan un poco deformes y listo y lo dejo listo. Voy a continuar tomando una argolla que puede ser de 3 o de 4 milímetros y un dije. En esta ocasión yo elegí uno de luna, tú puedes elegir el de tu preferencia. Con la ayuda de mi pinza plana voy a abrir la argolla, tomo una pinza de punta plana, sujeto la argolla por uno de los lados y con ayuda de otra pinza voy a abrirla girándola hacia arriba. Voy a organizarla bien y voy a pasar el dije a través de la argolla. Recuerda que en mi curso gratuito para principiantes te enseño paso a paso este tipo de técnicas para que puedas aprender a hacerlo de forma mucho más fácil y detallada. Te comparto todo el curso aquí abajo en la descripción del video y lo mejor de todo es que es completamente gratis. Para continuar voy a utilizar balines de 3 milímetros y perlas. Estas son perlas de agua dulce, me encanta. Tienen formas un poco irregulares, pero creo que le da un toque muy especial a los diseños que se hacen con ese tipo de perlas. En la descripción del video te comparto enlaces de donde yo compro algunos de mis materiales. Y ahora sí, vamos a continuar con el diseño. Tomo el hilo en uno de los extremos y a través de este voy a pasar un balín. Para darle un mejor acabado voy a realizar aquí un nudo, ese sería un nudito sencillo y esta punta del hilo la paso nuevamente por la pequeña argolla que se forma del hilo, voy a jalar muy bien. Aquí cuando hacen esta parte pueden ayudarse de la pinza de punta plana para que sea más fácil y simplemente voy a cortar el hilo que me sobra a quemar y a pegar. Y ese sería el acabado que más adelante vamos a realizar también en el otro lado de la pulsera. Muy bien, cuando ya lo tenga listo voy a unir aquí entonces el balín. Dejo aproximadamente una medida entre 7 y 8 centímetros. Ustedes eligen la que ustedes necesiten dependiendo del largo total que ustedes quieran para su pulsera. Y aquí realizo un nudo sencillo. Ahora me voy al extremo, al otro extremo de la pulsera y a través de ella paso un primer balín que voy a unir al nudo que había realizado previamente. Para continuar voy a comenzar pasando la primer perla. Estas perlas me encantan. Y también la voy a unir al balín. Listo, miren cómo ya se va viendo de bonita esa combinación. Nuevamente me voy a ir y voy a pasar otro balín seguido de otra perla y así sucesivamente. La idea es en esta primera parte o en este primer tramo pasar en total 6 perlas y cada una va a estar separada por un balín. Me encanta la combinación del hilo en color rojo con ese corte que tiene con el blanco de las perlas y con el dorado de los balines. Me parece que quedan súper bonitas. Estas perlas que estoy utilizando en esta ocasión son perlas de agua dulce o perlas de río.
Son muy lindas, vienen con formas irregulares como ya les había comentado previamente y recuerden siempre que vayan a comprar perlas, es importante que se asesoren muy bien, que pregunten muy bien a su proveedor la calidad, el tiempo de duración, porque hay perlas que tienden a pelarse más rápido que otras. Bueno, entonces aquí voy a pasar ya un balín, seguido de este balín voy a pasar lo que es el dije que había dejado ya listo previamente y otro balín. Este sería ya el centro de la pulsera. Miren cómo se ve de bonito. Voy a unirlo y aquí ustedes ya pueden ver cómo va a ir quedando esta pulsera. Ahora voy a continuar repitiendo el mismo patrón en el otro lado, exactamente igual, la misma cantidad de perlas y siguiendo el mismo orden. Súper fácil y muy bonito. Cuando ya haya pasado toda la cantidad de perlas, antes de realizar el nudo en el otro lado, voy a jalar un poco lo que es el hilo y recuerden que no debe quedar completamente templado para que cuando nos lo vayamos a poner, las perlas y el dije queden más bien sueltos. Realizo aquí ya el nudo, es un nudo sencillo como el que realicé al inicio. Jalo un poquito y ya, de esa manera garantizo que el dije se mueva para que quede flojo o suelto. Realizo el mismo acabado en el otro extremo de la pulsera, dejando la misma medida. Y ahora para cerrar la pulsera voy a utilizar la técnica del nudo barril o franciscano. Tomo la pulsera, la ubico de esta forma, tomo una hebra de hilo de más o menos 20 centímetros, doblo una de sus puntas, la ubico encima de los hilos de la pulsera y comienzo a enrollar dando alrededor de 7 vueltas completas. Abajo en la descripción te comparto un tutorial donde te enseño esta técnica de forma muy detallada y paso a paso, también con tips para hacerlo más fácil. Cuando haya finalizado, voy a ajustarlo muy bien y ahora corto los hilos que me sobran, quemo y pego. Y listo. Aquí ya, como pueden ver, finalizamos esta linda, encantadora y fácil pulsera que les traje el día de hoy. Una pulsera muy hermosa porque tiene la delicadeza de las perlas. El dije que ustedes ven aquí le da un toque muy bonito y diferente, la combinación de colores. De verdad que está muy fácil, muy bonito este diseño. Pueden usar otro tipo de dije. Miren, yo usé aquí, por ejemplo, un trébol súper bonito. Y lo importante es que ustedes dejen volar su creatividad. Gracias por ver. Nos vemos más adelante en un próximo tutorial. Chao, chao.